por comprensión. Ya habíamos extendido a los conjuntos, habíamos comprimido a los conjuntos. Entonces, hoy vamos a hacer algunos tipos especiales de conjuntos. Vayamos a ver esa parte. Bien, vayamos entonces a describir algunos conjuntos especiales. Vamos a decir conjuntos especiales. Dentro de esos, nosotros tenemos al conjunto vacío. Ya tenemos al conjunto vacío. A ese conjunto vacío nosotros lo vamos a denotar en esta forma o algunas veces vamos a denotarla así simplemente entre dos llavecitas. Entonces, el conjunto vacío para nosotros va a ser ¿qué? Aquel conjunto que no tiene elementos. Recording in progress. Bien, entonces decíamos el conjunto vacío va a ser aquel conjunto que no tiene elementos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos considerar varios ejemplos de esta parte. Uno, si nosotros agarramos el conjunto A como el conjunto de todos aquellos números reales, tales que sean diferentes a sí mismo, ya fíjense, estamos agarrando aquellos números reales, pero que sean diferentes a sí mismo. Para nosotros este conjunto es vacío. Nosotros sabemos de que todo número real es igual a sí mismo. ¿No? No hay elementos, ¿sí? No hay elementos, no hay números reales que sean diferentes consigo mismo. Por lo tanto, esto es vacío. Dos, si nosotros agarramos el conjunto B de todos aquellos números reales también, ya cuyo cuadrado sea igual, cuyo cuadrado más 1 sea igual a 0, ¿ya? Entonces, también este conjunto es vacío. No hay ningún número real al cuadrado sumado a 1 que me dé 0. Fíjense, si nosotros agarramos a este número real, que es a esta ecuación, la resolvemos, ¿sí? Vamos a tener esta así. Entonces vamos a tener de esta manera, despejando x, vamos a tener esto raíz de menos 1. Y esto nos va a devolver x igual a dos valores. Este es un número complejo, como ya habíamos visto, es de esta forma. Puede ser más i o menos i. Ese es un número complejo. Fíjense, no hay ningún número real que satisfaga que x sea i. Por lo tanto, para nosotros este conjunto también es vacío. No tiene elementos. ¿Ya? Ahora, si nosotros agarramos otro conjuntito de esta manera, un conjunto C, como la colección de todos aquellos números enteros, ¿ya? Tal que la suma a un medio nos devuelva 0.
este conjunto también es vacío. ¿Por qué es vacío en esta parte? Que si nosotros agarramos esta expresión, la resolvemos, tenemos menos un medio. Entonces nosotros sabemos que este valor de menos un medio no pertenece a los enteros, ya no es los enteros. Por lo tanto, no hay ningún número en los enteros que satisfaga esta condición. No hay. Por lo tanto, también esto es vacío. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir caracterizando a los conjuntos o al conjunto vacío. Bien, luego tenemos otro conjunto especial que nosotros vamos a trabajar bastante también con este conjunto, es el conjunto universal. El conjunto universal. A ese conjunto universal nosotros lo vamos a denotar con una U, de esta forma. ¿Y qué va a ser para nosotros el conjunto universal? Es aquel conjunto más grande entre comillas, ¿ya? Que se toma de acuerdo a una necesidad. Vuelvo a repetir, el conjunto universal es aquel conjunto más grande, ya que se toma de acuerdo a una necesidad. ¿Qué puede ser el conjunto universal? ¿Qué puede ser un conjunto universal? Ya hemos hablado también en esta parte. Ese conjunto universal puede ser todos aquellos números reales, ya el conjunto de todas las X, tales que X pertenece a los números reales. Dentro de esa nosotros podemos encontrar tal. Podemos estudiarlos, por ejemplo, solamente a los números positivos. Solamente aquellos números pares. Solamente aquellos números impares. ¿Ya? Entonces, fíjense. Por eso nosotros decimos que un conjunto universal se la toma de acuerdo a un ejemplo. Otro ejemplo de conjunto universal puede ser que si nosotros tenemos interés en estudiar a todos los pobladores de Potosí, ¿ya? Cuya característica es la siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar a aquellas personas, ¿ya? Que padecen de alguna enfermedad. Entonces, fíjense, el conjunto universal va a ser el conjunto de personas que viven en Potosí. Nosotros la podemos comprimir ese conjunto universal diciendo es el conjunto de todas las X tales que X vive en Potosí. Ya es una persona de la ciudad de Potosí. Esa puede ser un conjunto universal. Y dentro de ese conjunto universal nosotros podemos estudiar, identificar varias características de esas personas, ¿no? Podemos estudiar, como les decía, aquellas personas que tienen una cierta enfermedad. Podemos estudiar dentro de esa población aquellos que tienen ya un domicilio propio, un domicilio en alquiler, un domicilio en anticrético, un domicilio prestado, ¿no? Entonces, este conjunto universal es bastante importante en el estudio de la matemática. Sobre ese conjunto universal nosotros podemos estudiar varias características, no solamente números, como en este caso
podemos estudiar, como les decía, esas características, si las personas tienen su casa propia, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, otra característica que se puede estudiar dentro de esta población de las personas que viven en Potosí, ¿ya? Es si son solteros, si son casados, ¿ya? Si son viudos, divorciados, ¿ya? Lo que en estadística van a conocer ese hecho a este conjunto universal como el espacio muestral. ¿Ya? Entonces, es importante este conjunto universal. Se la toma de acuerdo a una necesidad, de acuerdo a las características que uno está queriendo estudiar en esa parte. ¿Ya? Entonces, fíjense, a este conjunto universal dentro de la estadística, nosotros la denominamos ya espacio muestral. Entonces, a este universo, ya dentro de la matemática que nosotros vamos a ver, un rectángulo, ¿ya? Entonces, la gráfica de ese conjunto universal generalmente vamos a tomar así como un rectángulo. Dentro de esas, nosotros vamos a tomar ciertos conjuntos, ciertas características dentro de este conjunto, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de conjuntos, el conjunto unitario. El conjunto unitario es aquel conjunto que posee un solo elemento. Ya es aquel conjunto que posee un solo elemento. Si nosotros tomamos algunos ejemplos de esta parte, por ejemplo, en ejemplo 1, el conjunto A como la colección de todos aquellos números enteros, ya de todos aquellos números enteros, cuya suma a 1 sea 0. Ya fíjense, esta para nosotros es un conjunto unitario. Si nosotros la resolvemos esta ecuación, el único elemento que satisface, ya el único elemento que satisface esta ecuación es -1. Fíjense, tiene un solo elemento. Ya, ahí, de esa manera. Otro ejemplo, en el conjunto B, nosotros podemos caracterizar, ya, ¿qué cosa en esta parte? Aquellos elementos, ya, de tipo real que estén variando entre, a ver, en natural vamos a llamar en esta parte, de tipo natural, ya, de tal forma que varíen entre 0 y 2. También para nosotros es un conjunto unitario. El natural que satisface esta condición, simplemente ¿cuál es? Es simplemente 1. Ahí la tenemos en esa parte. Esos son conjuntos unitarios, hay conjuntos binarios, ternarios, ¿no? Bien. Otro tipo especial de conjunto para nosotros, ¿quiénes van a ser? Vayamos a ver. Los conjuntos finitos. Ya tenemos al conjunto. Cuando hizo sus tontos, todas las, no, ninguna morra, ya, toma en serio. Les ruego por favor a esa señorita. Ya tenemos el conjunto finito.
a quienes nosotros vamos a denominar conjuntos finitos. Un conjunto es finito si es vacío o tiene un número determinado de elementos. Vuelvo a repetir. Un conjunto es finito si es vacío o tiene un número determinado de elementos. ¿Ya? A ver, vayamos con ejemplos en esa parte. Ejemplo 1. Por ejemplo, nosotros podemos coleccionar en este conjunto a todos aquellos números reales, ya a todos aquellos números reales que satisfacen esta ecuación. ¿Cuántos elementos tendrá eso, jóvenes? Fíjense, si nosotros agarramos esta expresión, la resolvemos, vamos a tener este proceso. Sacando raíz, vamos a tener dos valores. Ahí, entonces, este conjunto para nosotros tiene elementos -2 y 2, finito. Tiene un número determinado de elementos. Si nosotros agarramos este otro conjunto, ya como la colección de todos aquellos números reales también, tales que sean diferentes a sí mismos, ya hemos dicho, esto para nosotros es vacío. Entonces, esto también es finito. ¿Ya? Otro conjunto, el conjunto C, de todos aquellos números enteros comprendidos ya entre -2 y 3 inclusive. También es finito. ¿Cuáles son sus elementos? Sus elementos son para nosotros -1, 0, 1, 2, hasta 3. Finito. ¿Ya? Entonces es otro tipo especial de conjuntos que nosotros también vamos a hablar de esa parte. Luego tenemos los conjuntos infinitos. ¿Quién constituye un conjunto infinito? ¿A qué nosotros vamos a denominar un conjunto infinito? A los que no tienen fin. Como aquel conjunto, ya, como aquel conjunto que no es finito. ¿Ya? Entonces, un conjunto infinito es aquel que no es finito. Es la negación de lo que es finito. ¿Ya? Entonces, ese conjunto infinito no es vacío y tiene un número indeterminado de elementos. ¿Ya? Ejemplo. 1. En A podemos coleccionar a todos aquellos números reales comprendidos entre 0 y 1. Que nosotros a este conjunto, seguramente están haciendo ya en cálculo, la conocemos como el intervalo 0,1. Esta para nosotros es infinito. Porque en este intervalo nosotros podemos encontrar infinitos números reales entre 0 y 1.
¿ya? Otro conjunto. En B podemos caracterizar a todos aquellos números pares, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a caracterizar a todos aquellos números pares con n que pertenece a los naturales. Este conjunto está en forma comprimida, la podemos descomprimir. Entonces será, si n es igual a 1, el primer número es 2, el siguiente es 4, el siguiente es 6, y así sucesivamente. Infinito. Ya fíjense, ahí nosotros tenemos diferentes conjuntos ahí. Finitos, infinitos. ¿No? Bien. Ahora, en esta parte lo que nos interesa ver, hablar de la relación de inclusión. Vayamos a ver la relación de inclusión. Entonces, a esa relación de inclusión, nosotros la vamos a denotar con esta simbología, ¿ya? Algunas veces, algunos autores la denotan en esta forma, o algunas veces la denotan en esta forma. Ya lo que generalmente vamos a denotar nosotros en esta forma. Bien, esa es la relación de inclusión. Ahora, ¿a quiénes está relacionando? A dos conjuntos. Entonces vamos a tomar aquí, sean ya A y B conjuntos, tomados dentro de un universo, ya tomados ya dentro de un conjunto universal. Bien, entonces nosotros vamos a decir que el conjunto A está contenido en el conjunto B, sí, solamente sí, ya. Todo elemento de A es elemento de B. Fíjense, ahí está entrando el cuantificador universal. Al decir todo elemento de A es elemento de B, entonces la cuantificamos ese enunciado. Nosotros decimos para todo X, tal es que si X está en A, entonces X debe estar en B. Entonces eso significa para nosotros que todo elemento de A es elemento de B. ¿Ya? ¿Y cómo la vamos a ver nosotros? Sí, en esta, gráficamente esta relación. Entonces, agarramos el universo, sí, agarramos el universo de esa manera, dentro de ese conjunto estamos tomando dos conjuntos, de esta manera. Fíjense, ahí un conjunto, ¿ya? Ahí podemos tomar otro conjunto, así. Entonces, fíjense, aquí estará el conjunto A, aquí estará el conjunto B. Entonces, gráficamente, nosotros esta la significamos de esa manera. A está contenido en B, o B contiene a A, ¿no? Entonces, todos los elementos de este conjunto son elementos de B. Bien, como una nota en esta parte. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a decir de que el conjunto A no va a estar contenido en el conjunto B? Eso quiere decir que lo siguiente, debemos negar esta.
¿Cómo negamos esta, jóvenes? Ya sabemos negar en esa parte. Jóvenes, ¿cuál sería la negación de esta? Jóvenes, ¿cuál sería la negación de esta? A ver, vamos a convocar. Por ahí no están. Vamos a ir. Recording stopped. Vamos a ir sacándole esa sala a los que no están. Ya, ¿cómo la negamos? A ver, señorita Condori Abigail. Abigail Condori. No está. A los que no están, jóvenes, los vamos a ir sacándoles a sala. A ver, Ada Aramayo. Sí, licenciado. Ya, ¿cómo la negamos esa proposición? Em, un momentito, licenciado. Ya hemos trabajado con esos cuantificadores. A ver, Alejandro Andrade. Alejandro. No está. A ver, Alexander Gutiérrez. Alexander Gutiérrez. Alex Janco. Sí, licenciado. Ya, a ver cómo negamos esa expresión. Creo que ya X creo elemental, no, yo creo, Ya, ¿cómo negamos? A ver un poquito más fuerte, así que sea su micrófono. creo que sería creo, X elemental de no creo, hasta negándolo. ¿Cuál es la negación de este cuantificador? El cuantificador existencial. Correcto. Ya, jóvenes, esto para nosotros existe. Ahora, ¿cómo negamos esta implicación? Aquí tenemos una implicación. ¿Cómo de esta forma? ¿A qué es equivalente eso, jóvenes? A ver, Cristian Ortega. Si aquí le dicen, Ya, ¿a qué es equivalente esto? un ratito le dicen un rato. Vamos, Cristian.
Mm, sería no P o no. En este caso creo que sería no pertenece. Bien, a ver otro. Alexis Chiri. Alexis Chiri. Edwin Caca. Sí, licenciado. Ya, ¿qué sería equivalente a esa proporción? ¿Esa es la negación? Elizabeth Cardoso. Sí, licenciado. ¿Qué sería equivalente a esta implicación? Erlan Canizares. Sí, licenciado. ¿A qué sería equivalente esta implicación? Por favor, el resto esté revisando. Les vamos a preguntar a todos. Un ratito. Es el módulo. No P o Q. ¿Por qué sería no P o Q? Les hemos repetido muchas veces esa parte. Esta No Q. implicación es importante. ¿Qué más? Efraín Velázquez. Ya, ¿qué cosa es la negación? ¿De qué es la negación?